Yo sobre todo quiero hablar en esta mañana de que el Señor extienda el fuego que hay en cada uno de nosotros. Yo entiendo por una palabra profética que estará en internet, que nos habló el Señor un domingo, nos dijo el Señor: vuestro pábilo humeaba, pero en esta mañana yo encendió la luz. Y nos dijo el Señor que esa luz que Él encendió ese domingo, eso no se iba a apagar ya. Yo pensando en estas cosas, yo decía, Dios mío, yo no quiero la luz para mí, porque eso es ser egoísta. ¿Para qué quiero yo una luz que alumbre dentro de mí? Sí, yo voy a estar muy contento, muy grato, voy a saber que el Señor está conmigo, pero ¿y los demás? Es que Dios no me da a mí eso. Esa luz que Dios me da, no me la da para que yo me la guarde para mí mismo, sino para que la pueda compartir con los demás, para que otros puedan llevar la vida que Dios le agrada. En esta semana hablaba con un pastor, un hermano de la iglesia, que me decía, Pepe, a ver si nos vemos y oramos los viernes juntos, varias iglesias unidas, ¿no? Y vamos a orar por esto concreto. Y yo le dije al hermano, yo no tengo eso en mi corazón. Yo puedo orar por eso. Pero yo lo que tengo en mi corazón es que la iglesia se olvide del pecado. Cristo murió en la cruz para que tú fueras liberado, para que yo fuera liberado, para que tú andaras sin carga, para que tú andaras de verdad una vida nueva, para que tú experimentaras el primer Adán y la primera Eva, que podían oír la voz de Dios, que hablaban con Él cara a cara, que no conocían el pecado, ni podían tener temor de nada, porque al que conocían siempre estaba con ellos hablándole amablemente y mostrando el amor que Dios tiene. Y yo le decía a este hermano que hablaba con él, no me importa reunirme, pero mi deseo para este año que entra ahora en la iglesia es que sepamos de una vez por todas, después de tantos años que llevamos en la iglesia, experimentar, buscar el reino, buscar las cosas de Dios, ser sensible a lo de Dios. O sea, como decía Pablo, tenemos que tener por basura lo que Dios tiene por basura y lo enterró en lo profundo del mar para no acordarse. Hermano, es que si el Señor se estuviera acordando de tus pecados, se estaría acordando de lo que padeció en la cruz. Por cuanto no ve esos pecados y están allí hechos en lo profundo del mar, el Señor lo único que se acuerda es de lo que ve, y es a ti y a mí, que estamos aquí, reunidos en su nombre, restaurados. Y eso es lo que ve. Y eso es lo que Él se goza. Y eso es lo que yo quiero para vosotros y para mí. Que poco a poco nos vayamos despojando de las cosas de este vicio que hemos tenido, de las cosas mundanas, de las cosas que nos han rodeado. Hemos creído en el Señor, pero hemos vivido como personas de este mundo. No somos de este mundo, pero vivimos como los de este mundo. Y se tiene que notar la diferencia en ti y en mí. Algo ha tenido que hacer el Señor para que cambien nuestras vidas, para que podamos vivir la vida que Él nos ha prometido. O sea, mi vida cristiana no es la tuya. Mi vida cristiana está basada en todas las promesas que Dios ha hecho por mí en la Biblia. Y todo lo que el Señor dice que mi ayudador, mi consejero, mi Padre, el que me guarda, el que me libra del mal, el que me libra de las enfermedades, aunque todos tenemos que morir. Escucha, murió Cristo, ¿no va a morir tú o voy a morir yo? Pues claro, todos tenemos que morir, ¿no? Pero la promesa, nuestra vida debe de estar centrada, todo lo que hagamos, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, donde estemos, tenemos que estar dando testimonio del cambio que hay en nuestras vidas, si no de nada sirve, de nada sirve. Y yo quiero que en este año que va a entrar ahora,
Sé que falta un mes, pero bueno, ahora ya sabéis, viene lo de los niños, las navidades. Entonces, yo quiero que vayamos en este mes ya pensando, Señor, necesitamos ser cristianos comprometidos, seguidores de Cristo. Considerar al Señor nuestro Maestro. Y si tú quieres, te consideras como alumno, yo personalmente prefiero considerarme como hijo. Qué bueno aquellos hijos que tienen a sus padres que son maestros y no tienen que pagar un maestro particular. El maestro sabe cómo explicarle al hijo porque ha estudiado para saber cómo poder dar la lección a esos niños de esa edad. Y el Señor sabe cómo nos tiene que dar la lección a cada uno con la edad que tenemos dentro de la iglesia, de esa vida espiritual que tenemos que llevar cada uno, ¿no? Y yo en esta mañana voy a compartir cosas, voy a poner un ejemplo, pero yo en esta mañana sobre todo quiero este mensaje que te estoy dando ahora, que dice que los primeros 20 minutos es lo que más se queda en la mente, por eso estoy haciendo hincapié aquí, y todavía no he empezado lo que es la predicación. Quiero que te comprometas. Hermano, si somos una iglesia y no estamos comprometidos, ¿de qué sirve? Tenemos que estar comprometidos y dejar que el Señor vaya añadiendo lo que vaya haciendo falta en el lugar y en la iglesia. Si aquí hay un hueco que hay que rellenar, Dios va a mandar a la persona idónea para que ese hueco esté relleno, os lo digo. Sin ningún problema. Yo así lo creo, ¿no? Bueno, entonces, sé que lo que estoy explicando es difícil, hermano. No mira el pecado y no mira la maldad, pero fíjate que Cristo en un momento dado, cuando el Padre vio todo aquello en la cruz, el mismo Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre no podía ver aquello. Y nosotros, pero Jesús estaba cargando nuestros pecados por amor a nosotros. Pero nosotros tenemos que, como el Padre, aborrecer lo malo. Porque eso malo del pecado, llevó a Jesús a la cruz. Si no, nuestro Señor estaría hoy con nosotros en el Edén como Adán y Eva. Si no hubiera surgido, porque al principio no había pecado. El pecado surgió después. Él hubiera estado con nosotros como Él siempre ha querido desde el principio. ¿Qué es el gozo más grande que tú le puedes dar a tu padre a una persona que te ama o que te quiere? Respetarle ese deseo que Él tiene. Y el deseo que Él tiene sobre todo es que te olvides del pecado para poder disfrutar de lo que es Él. Porque no podemos disfrutar de la esencia de Dios porque estamos mirando siempre el mal. Y estamos mirando el pecado y el que nos asedia y el que, a este cómo le voy a contestar y a este qué le voy a hacer y a este qué le digo. Y entonces estamos cavilando y dándole lugar al diablo y estamos perdiendo de caminar en pos de él, de andar como andaban los discípulos. Yo cuando leo la Escritura digo, grandes hombres. Hermano, es que tú y yo somos grandes hombres y mujeres para Dios, por eso estamos aquí. Es que lo que Dios hizo con ellos dice que Él es inmutable, que Él no cambia. Lo quiere hacer contigo y conmigo. El tema es que si tú estás dispuesto y yo, y nos comprometemos a no darle lugar al diablo. El otro día en la reunión de oración, no sé si dije una locura, puede ser, depende cada uno como lo vea, pero puede ser una locura. Yo estaba orando y yo decía, Señor, si yo me olvido del pecado, yo no tengo que llevar la armadura. Porque si me olvido del pecado y de la maldad, y nada más que para mí lo que existe es el reino, ¿para qué quiero la armadura? Tú vas conmigo, eres tú el que me protege, eres tú el que me guarda. Yo voy en pos de ti, voy buscándote a ti, entonces andaré con fe. La armadura es para el que está luchando, para poder salir de lo que Dios quiere que tú salgas y que te olvides. Pero mientras que estés luchando y estés peleando con lo malo, no se te va a olvidar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces yo cuando estaba el jueves orando, yo decía, lo mejor es una locura para algunos, pero para mí no era una locura. Porque yo veo a Eliseo o veo a Abraham, hombres que se podían equivocar como te equivocas tú y me equivoco yo, pero Dios estaba con ellos. Y para mí eso es lo importante, que Dios esté conmigo y que Dios me llame
hijo, sobre todo eso. Ni discípulo, ni amigo. Ya ha llegado a algo, a un lazo tan profundo de intimidad para que Él nos pueda llamar hijo. Amén. Quédate con esto en la cabeza. Hermano, lucha con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que pueda. Apártate del mal. Procura cerrarle los ojos a eso. Eso es lo que te trae enfermedades luego a tu vida. Te trae angustia, depresión, las pastillas del médico y esto y lo otro. Porque tus ojos están puestos ahí y no sabes cómo salir de ahí. Y luego le estás clamando a Dios, pero estás ahí. Como estaban los cerdos que se les echaban, no, las perlas. Decía, no le eches a los cerdos perlas. Yo no quiero ser un cerdo. Yo quiero ser una perla de Dios para ser usada. Amén. Y eso es lo que espero de cada uno de vosotros. Y he hecho esta introducción para que tengáis el deseo que yo tengo en mi corazón. Tanto vosotros que estáis aquí, como yo, como los que nos ven por internet. Este es mi deseo. A mí, que se ore, que si vienen los últimos tiempos, que si vienen hombres que hablarán, que dirán, que si la... Mira, escrito está eso. A mí lo que me interesa es mi vida. Mi vida. Porque esta vida es la que me va a llevar a la eternidad por siempre, o esta vida me va a llevar a vivir separado por la eternidad de Dios. Entonces, yo no sé tú, pero yo llevo ya 30 y tantos años en la iglesia y mi deseo es poder estar con Cristo como estoy ahora mismo con uno de ustedes, con el cuerpo que sea, pero poder estar con Él, hablarlo, conocerlo. ¿No has tenido ese interés? ¿No has tenido cuando lees la Biblia o cuando va a un culto, la cosa de decir, si yo hubiera vivido en aquellos tiempos que hubiera visto a Jesús, ¿no? Pues yo, como sé que lo puedo ver, pero en el futuro, pues lucho y hoy te estoy diciendo y te estoy trayendo ánimo para que tú busques, para que el futuro y la eternidad, que no tiene fin, la pases con Él. La pases con Él. Bueno, una vez dicho esto, me quería centrar en algún personaje para ver las personas que Dios usa, qué cualidades tiene, qué características tiene la persona. A mí, el Señor me puso de Daniel, de poder poner de ejemplo. Mira, el mejor ejemplo que hay es Jesucristo, pero es que cuando tú ves ahora a Daniel, estás viendo a Jesucristo, porque Daniel actuó de la misma manera que Jesucristo y lo vas a poder ver ahora, ¿no? Entonces, vamos a hablar de Daniel. Son 12 capítulos. Como no vamos a hablar todo el libro, os hago un resumen y vamos a hablar, yo creo, lo importante, ¿no? Lo que hoy nos trae aquí, para que el Señor pueda extender el fuego. Mira, no ores más, Señor. Yo me acuerdo y yo le digo, gracias, casi todas mis oraciones eran, gracias por esa luz que tú has encendido, gracias por esa luz que estaba el pábilo ahí humeando, pero tú la... Mira, no, es que no, tenemos que desear más. Es que nuestro Dios no tiene límite de darte cosas. Los límites te los pones tú y me los pongo yo. Si yo quiero hacer una luz así, así voy a hacer. Pero ese límite no es el que te da Dios. Dios no tiene límite. Y Él te ha hecho hijo de Él, del que no tiene límite. Por lo tanto, tú tampoco. Entonces no te limites tú a ti mismo, sino deja que el Espíritu Santo, el Señor, te vaya guiando como a hombre de Dios, como este Daniel que vamos a ver ahora, y te pueda capacitar y te pueda traer esa luz, ese fuego que otros necesitan. Pero es que el fuego tiene que estar en ti y desearlo tú. El fuego no puede venir, un avivamiento es... No, avivamiento habrá. Pero el fuego lo tienes que tener tú. Una persona te tiene que ver y cuando tú estás hablando, estás viendo tu actitud, la persona que tú eres, se tiene que dar cuenta. A lo mejor la persona viene, no sé, alguien que tú conoces ahora, ¿no? Y no sabe cómo tú eres. Pero los que ya te conocen, esos sí saben que tú has cambiado. Y eso sabe que tú, la vida que tú estás llevando y que la fe que tú promulgas y promueves, pues tú la pones de hecho y de verdad. ¿Eh?
de hecho y en verdad. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que es el libro de Daniel y nos dice en Daniel 1, del 1 al 7, que fue educado en el palacio del rey Nabucodonosor. En Daniel 1, del 8 al 16, dice que ahí podemos ver el firme propósito que tenía Daniel, que después vamos a ver, los propósitos los vamos a ver en sus cualidades y sus características. Luego vemos también Daniel 2, del 14 al 45, que interpreta sueños, o sea, era un profeta, pero también interpretaba sueños. Uno no tiene un don, mi hermano. Tú tienes el Espíritu Santo y tienes todos los dones dentro de ti. Se manifestará aquel que tú desees, como decía Pablo, desea los dones mejores, ¿no? Pues se manifestará el que tú quieras, lo mejor para ti. Para mí siempre ha sido lo mejor, yo qué sé, milagros, señales, que alguien se sane, sanidad. Hoy en día para mí, el don que yo siempre le pido a Dios es misericordia. Señor, ayúdame a tener misericordia del que me hace esto, el que hace lo otro, el que piensa mal. Ayúdame a tener misericordia y poderle mostrar a este que piensa de mí lo que sea, que tú estás en mi vida, que tú eres el que dirige de verdad mi vida. ¿Amén? Bueno, vemos aquí también Daniel 5, del 17 al 29, que lee la escritura en la pared. En Daniel 6, del día al 24, habla del foso de los leones. Sabéis que, escucha, porque esto a lo mejor después no lo voy a decir, se me va a olvidar, pero ahora, cuando tú buscas a Dios, cuando tú estás buscando el reino de Dios y su justicia y te olvidas del pecado, de la maldad y le das un tortazo a principados, a potestades, a Satanás, todo esto, como que eso no sirve para nada en tu vida, que eso son cosas inútiles, entonces vienen milagros como este, de que te echan en un horno de fuego y entran 3, y el rey que manda, que es el que se tiene que convertir, ese no ve a los 3. Ve que antes de que entren los 3, el que le está chuchando, ese muere quemado allá afuera, de la temperatura que tenía el horno. Pero el que tiene que ver, que es el que manda, el rey, ese dice, yo he visto de entrar 3 y veo ahí 4. Tiene que ver la gente 4 en nuestra vida. Tiene que ver a ese. Tiene que ver a ese que Nabucodonosor vio, porque aquello era el imperio más grande que había en el mundo en ese momento. Y gracias a eso, al corazón que tenía Daniel y sus amigos, y viendo estas señales y estos milagros, este rey creyó y dijo que se adorara al Dios de Daniel. Antes no. Entonces, ¿son necesarios señales y milagros en la iglesia para que otros crean también en el Señor? Sí, porque Jesús predicaba la palabra y decía, si no cree por la palabra, al menos cree por las señales. O sea, las señales también son importantes, pero no es lo más importante. Lo más importante es la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen, ¿no? Pero cuando por la palabra tú no puedes hacer que se convierta Nabucodonosor, pues a través de las señales, Nabucodonosor se convierte y la nación entera en ese momento conocía. Todos adoraban al Dios de Daniel. En Daniel capítulo 7, 8, el 10, el 11 y el 12 nos habla de los sueños y las visiones que tuvo Daniel, ¿no? Y en el capítulo 9, del 1 al 19, nos habla de que él ora por su pueblo. Por último vemos el significado de Daniel. ¿Qué significa Daniel? Significa Dios es mi juez. Proviene del hebreo, se compone de la palabra Dan, juez o justicia, y la palabra él, Dios. Dios es mi juez. Yo sé que Dios es mi juez y el tuyo. Pero esto lo hablé muchas veces con Chesco en otro tiempo. Yo sé que Dios es mi juez, pero yo quiero a Dios en este tiempo como abogado. Porque el juez, si me tiene que mirar a mí,
voy a salir condenado. Porque yo no soy digno de que Dios, con la santidad que tiene, me salve a mí. Y me diga, no te condeno. Pero si tengo un buen abogado, ese que se pone en mi lugar, porque Jesús no te defiende por defenderte con las palabras. Él se pone en tu lugar, ocupó tu lugar en la cruz del Calvario. Y si lo hizo esa vez, siempre como abogado ocupará tu lugar. Y cuando va delante del juez, ¿a quién ve Dios? ¿A quién ve el Padre? Al Hijo. Y el Padre que sabe que el Hijo es, ¿qué? Santo. Todas las cosas están sujetas bajo sus pies. ¿Qué va a condenar al Padre? ¿Al Hijo? Con todo lo que Él ha hecho. Pues nosotros en Él y como abogados. Y para los demás, sí. Justicia, juez. ¿Cuántas veces decimos, ha pasado esto? Pues Dios sabe. Ya Dios hará. Ya estamos condenando nosotros. Pero para no condenar a nosotros ponemos a Dios. Ya Dios hará. Pues yo te digo que Dios es juez desde siempre. Pero que un día murió por ti y por mí ocupando nuestro lugar para ser nuestro abogado y defendernos de todo. Amén. Vamos a ver 5 cualidades de Daniel. Creo que esto nos hace falta a nosotros en nuestras vidas para saber cómo busco yo el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo ando yo? ¿Qué testimonio doy? ¿Qué tengo que hacer? Sobre todo, ¿yo qué tengo que hacer? Pues mira, lo primero que yo veo aquí es que Daniel tenía, dentro de esas 5 cualidades que vamos a hablar, la primera era, tenía hábitos de oración. O sea, Daniel, si os dais cuenta, cuando leéis el libro de Daniel, o cualquier hombre de Dios, o Jesucristo, dice que oraba constantemente con el Padre. Jesucristo no paraba de hablar con el Padre, ¿no? Está la barca allí en medio, zozobrando. Jesús está viendo a los discípulos, está viendo que lo está pasando mal, pero ¿dónde estaba Jesús? En una montaña, orando al Padre. Pero estaba orando al Padre y viendo nuestras vidas, si está en peligro, para Él venir a ayudarnos, ¿no? Eso es lo primero que yo veo. Tenía un hábito de comunicarse con Dios. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé este hábito de comunicarnos con Él. Porque mira, cuando te comunicas con Dios, yo he escuchado cosas tremendas. A veces me he callado por prudente y uno a veces se tiene que callar por ser prudente, ¿no? Pero yo he escuchado personas que dicen, la voz de Jesús, de Dios, no la puede escuchar. ¿Por qué no? Si Dios, me tengo que creer que Dios es inmutable y no ha cambiado, si Él le hablaba con voz audible a otras personas, ¿por qué no me va a hablar a mí? Lo que yo tengo que es tener una relación tan íntima como tenía Daniel para saber que es Dios el que me está hablando. Y entonces no tendré dudas de quién me habla. Porque cuando tú sabes escuchar la voz, pues tú dices, este es mi padre, mi hermano, mi primo, mi mujer, mi sobrino. Y por la voz, tú sabes quién es. Entonces, cuando yo escucho esto, bueno, tengo mis dudas de que no se pueda oír la voz de Dios. Yo creo que la voz de Dios tendría que ser lo más normal en tu vida y en la mía. Si somos hijos, como hijos yo siempre he escuchado la voz de mi padre. Y él que me ha dicho, haz esto, no haga esto, anda por aquí, anda por allí, toma este regalo, ahora te quito esto, porque tienes que aprender lo que sea. Y mi padre me lo ha dicho dialogando, hablándome. Y yo creo que Dios no ha cambiado. Un padre sigue hablándole a su hijo. Y es lo que vemos como Jesús hablaba con el Padre. Luego, el segundo punto es fidelidad de Daniel. Y la tuya. Pero mírate a ti mismo, ¿no? Por favor, cuando veamos esto, no quiero un cuento, no quiero una palabra, no quiero qué bonito, qué feo. Quiero que te mires. Porque es mi deseo y el de tu Padre que tú crezcas, que tú madures, porque Él va a traer cosas grandes, cosas que ojo no vio ni oído yo, y que tiene guardada para ti y para mí. Pero que Él va a mandar esas cosas cuando tú vayas en pos de Él y verdaderamente aborrezca el pecado como Él lo aborrece. Vemos fidelidad, ser uno leal
como le pasó a Daniel, en la ejecución de lo que tú hagas, cumpliendo siempre los compromisos. Fíjate que antes te he dicho, antes de empezar, vamos a hacer un compromiso con Dios, de desear, buscar el reino. Y siendo fiel e inquebrantable en tu fe. Tu fe no puede estar un día por las nubes, otro día tirado por los suelos, otro día no creo en Dios, ahora Dios no me habla, Dios qué está haciendo conmigo, ay, qué bueno es Dios, Dios es grande, le he pedido esto, me ha hecho este milagro Dios, pero mañana le pido otra cosa y no me la da y ya Dios no. Tu fe como la de Daniel, inquebrantable, pase lo que pase, vengan bendiciones o vengan persecuciones, porque somos llamados a ser perseguidos, no te olvides de esto. Tu fe tiene que permanecer inquebrantable, no se puede romper tu fe por nada. Porque si tu fe se rompe, ¿qué le decía el Señor cuando iba a hacer algún milagro? Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Pues si tu fe se rompe, ¿cómo va a haber milagro? Ni señales ni nada en tu vida. Tiene que ser inquebrantable. Señor, no entiendo esto. Me lo pones difícil. Puede ser un momento que tú dudes, porque nos puede venir, ¿no? Por el temor, cualquier cosa. Pero tienes que tener los pies sobre la roca, que es Jesucristo, y decir, Señor, tú has sido leal conmigo, y yo creo que tú te mereces que yo sea leal también contigo. Porque no fui yo a buscarte a ti, sino tú me buscaste a mí primero, cuando yo estaba en la basura más grande, en el pecado más grande. Tú te mereces mi lealtad por lo que has hecho, por el testimonio que estás poniendo en mi vida, por el gozo, por las cosas nuevas, por el deseo de ver cosas que yo no he visto. Hay gente que le gustaría ver la Tierra desde la Luna, ¿verdad? En el cohete, pero no todos pueden ver eso. Desear esto y decir, Señor, si es que tú has dicho que yo puedo ver la Luna desde el cohete, yo soy de uno de esos privilegiados que pueden subir y ver esto. Bueno, vemos la tercera cualidad, ser responsable. Tener compromiso para cumplir con diligencia y atención tus deberes. Tienes que tener compromiso de si estás sirviendo en la iglesia, si estás trabajando en un trabajo, si estás en tu casa porque estás casado en un matrimonio, tienes que tener compromiso y cumplirlo diligentemente. No te haga el remolón, no te haga el tardón, no lo haré. Hermano, hay una hermana o un niño que necesita oración, oramos y lo pone en el WhatsApp. ¿Y dónde está la oración? Estas cosas a Dios no le agrada. Dios quiere que tú seas sincero. Y si tú no vas a orar, no ponga que vas a orar. Pero sé sincero, porque Él fue sincero contigo y fue leal contigo. Y nosotros tenemos que ser como Él y andar como Él anduvo. Y estas cosas son las que tenemos que tener en nuestra mente para que haya fruto, para que haya vida abundante. Si no, no vamos a ver absolutamente nada. Con diligencia y atención en sus deberes. Hermano, no sé en qué puede estar trabajando en la iglesia, lo que sea. Con atención. No dejando las cosas por dejarlas. No diciendo nada. Dios te ha puesto en una cosa. Bueno, eso lo hablaba también con una persona de la iglesia, ¿no? Hace ya... Dios te ha puesto en un lugar en la iglesia para que trabajes. Hazlo, pero no te quites tú. ¿Quién te puso a trabajar en la iglesia? El Señor. Pero el Señor es que se lo puso en el corazón al pastor. Cuando el pastor te diga, vete, deja de hacerlo. Y entonces tú estarás obedeciendo a Dios. Pero no tome tú tus propias decisiones en base a lo que tú crees que es más correcto. Porque tú y yo nos equivocamos. El que no se equivoca es Él. Y tenemos que aprender esto. Tenemos que vivir de esta manera. Si queremos ver el deseo que hay en tu corazón, no sé, en el tuyo. Yo te digo, en el mío, de ver cosas
maravillosa de mi Dios. Todas esas cosas que yo le he hablado a mi familia, que todavía no he visto casi nada, quiero que ellos la vean, porque si no se salvan por la palabra, porque ya le he predicado a mi familia, al menos que se salven por las señales, mi hermano. Al menos por eso. Otra característica, la cuarta, él era una persona que se podía confiar. ¿Acordáis el carcelero? Uy, yo no me quiero contaminar con las cosas. Y el carcelero le tuvo más respeto a un niño, a Daniel, que a un rey, a Nabucodonosor, que mandó algo, una cosa. ¿Por qué? Porque el que hablaba con Daniel lo veía una persona confiable. Y tú tienes que tener esa actitud de que el que venga a hablar contigo sepa que puede confiar en ti. Que si hay que guardar un secreto, hay que guardar un secreto. Si hay que exhortar a alguien, hay que exhortar. Porque un maestro te exhorta para que tú aprendas y tengas un título. Aquí no hay un título. Aquí hay una vida eterna con el Señor. Eso es lo más grande que puede haber, ¿no? Tú tienes que ser coherente, como yo. Tú no puedes decir una cosa y hacer otra. Por eso tienes que ser confiable. Tú no puedes decir, yo voy a orar por este enfermito y luego no hacerlo. Porque entonces, ¿quién va a confiar en ti? ¿Qué está aparentando? Dice el Señor que los que aparentan los vomitará de su boca. Si no eres frío ni caliente, eres un aparentado que hoy está aquí, mañana allí, o a cada rato te vas cambiando, está ahí en el medio, a ese no dice que al frío, ni dice que el caliente, dice a ese lo vomitaré de mi boca. Y tendríamos que tener temor de las cosas que el Señor nos deja ahí. Entonces, cuando tú digas algo, hazlo. Sé una persona confiable, prudente, una persona como el Señor, sencilla, manso o mansa. Pero sé coherente. No andemos en falsedades, porque estamos entonces metiendo pecado cada 2 por 3. Decimos, es que Satanás ha metido a un palo a la rueda de mi carro. No, lo has metido tú, mi hermano, y lo he metido yo. Es que Satanás no se ha tenido que mover, está sentado ahí y eres tú el que está haciendo las cosas. Le estás haciendo la obra en vez del Señor, se la hace a Satanás. Y eso no puede ser. Eso tenemos que aprender a salir de ahí y ver estas cualidades de Daniel que tú necesitas y yo el primero, que soy el pastor, claro. Luego vemos la última, integridad. Actuar siendo honesto, responsable y recto. Uno tiene que actuar, ser íntegro. Una persona, pues eso, honesta, que te consideren, que digan, no. Yo muchas veces cuando hablo con Checo me dice, porque a mí me llama, porque este me ha invitado, porque este me ha dicho. ¿Por qué? Porque lo ven honesto, lo ven responsable, lo ven recto por lo que haya hablado. Y la gente, pues confía en él. Pues eso que le pasa a Chesco, yo le pido al Señor que nos pase a todos. Porque yo lo necesito eso también en mi vida. Tener integridad. Juanmi, si puede poner Daniel capítulo 1, versículo 8 al 10. Vamos a leer nada más 2 o 3 textos. Yo creo que hoy el Señor lo que quiere es hablarnos. Dice, y Daniel, esto es para ti, hermano, y para el que nos está escuchando. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, con la comida que tú tienes cada día que viene del mundo, que viene del pecado, que viene de la maldad. Te contamina, y eso que te contamina, si te contamina, ¿qué te está trayendo a tu cuerpo? Nada bueno. Cuando uno se contamina es porque estás contaminado y estás enfermo, estás mal. Pero él dice que se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjate, él tuvo que pedir, porque él ya lo hacía. ¿Estás viendo la tesitud? Él ya había aprendido a no contaminarse.
Y entonces le estaba diciendo a uno que no sabe, ni conoce a Dios, no permita que yo me contamine. Porque ahí lo que está hablando Daniel, yo no me he contaminado. Yo vivo buscando a Dios. Yo busco honrando a Dios. Yo busco mi centro de mi vida y todas las cosas en mi vida es Dios. Y Él me dará y Él me quitará, como pasó con Job. Toma. Y Satanás para tocar a Job le tuvo que pedir permiso a Dios, ¿no? No le va a pedir permiso. Ahora le tiene que pedir permiso al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre. Tiene que pedirle permiso a tres Satanás para tocarte a ti o tocarme a mí. ¿Has caído en esto? A tres. Con Job fue uno, pero nosotros somos tres. El que vive aquí dentro, el que intercede de día y de noche por nosotros y el Padre. Dice que él no se contaminó. Mira, tenemos que aprender a saber que hay cosas que nos contaminan. Hay cosas que nos envenenan. Una conversación que tú escuchas que no debes de escuchar. Un juicio que tú haces que no debes de juzgar. O cualquier cosa. O temas de riqueza. No sé. Tantas cosas que nos rodean y que tenemos que ser sensatos. Esto es un principio que tenía Daniel. Y a mí el que más me gusta de todo lo que vamos a leer es este. Se propuso no contaminarse. Pero fíjate, la palabra dice que él se propuso no contaminarse. Pero cuando leemos la palabra no vemos eso, vemos más. Lo que leemos es que él ya no se contaminaba. Y le estaba diciendo al otro, por favor, no haga que yo me contamine. Para mí es más grande. Porque yo siempre cuando leía este versículo veía la primera parte, no contaminarse. Y ahora veo que él vivía lo que estaba hablando. Antes que hemos dicho que había una cualidad, ¿cuál era? Una característica. No diga una cosa y luego haga otra. Daniel desde siempre se propuso no contaminarse y ahí dijo, ayúdame a que no me contamine. Esa cualidad que él tenía. ¿Lo vemos claro con el texto? Bueno, pues seguimos. Ahora vamos a ver, hemos visto 5 cualidades, ahora vamos a ver 4 características que él tenía. Primero, fidelidad. En el empeño de las cosas. Y como hemos dicho antes, dentro de esta fidelidad, que también la tenía antes, dentro de las cualidades, hermano, te vuelvo a repetir, una fe inquebrantable. Si tú no tienes una fe inquebrantable, ni yo tampoco, en vano nos reunimos y en vano servimos al Señor, porque servimos al Señor en nuestra voluntad, a nuestra manera, pensando que Dios nos está respaldando. Y a lo mejor nos estamos equivocando y luego te agotas, luego ya no puedes más en lo que estás haciendo. Después parece que ha sido otro el que te ha dicho o el que te ha puesto, ¿no? De que haga cualquier cosa. Pero tú tomaste unas decisiones, un compromiso, una fidelidad, como vemos aquí. Que tu fe sea inquebrantable. Te lo vuelvo a repetir. Si tu fe no es inquebrantable, no va a haber nada, mi hermano. No va a haber como los que están ahí fuera. Los que están fuera dicen, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Yo te aseguro que esos que están ahí afuera que dicen que son ateos, si tienen que ir a un sanador pagando porque tiene algo malo y le dicen, mira, fulano de tal te pone las manos y te da una hierba, ese va y paga. Aunque no crea. ¿Por qué? Porque este no tiene la cualidad de Daniel, ni la que tiene que tener el Hijo de Dios, y es que lo que tú digas es lo que tiene que hacer. No diga una cosa y haga otra. Pero en el mundo se dice una cosa y se hace otra. Por eso ahí fuera, cuando viene uno y dice, soy ateo, yo no creo en Dios, no sé cuánto, cuando ven tu actitud, cuando ven tu ejemplo, cuando ven si además lo respalda algún milagro, alguna cosa, ese cree. Porque yo cuando me convertí yo tampoco creía mucho en Dios. Y tuve que escuchar la palabra de Dios y ver cosas. Entre ellas, mis 2 niñas que tengo, siendo estéril. Si yo voy al médico me dice, eres estéril, no puedes tener hijos y tal y cual. Y digo, ¿y ahora qué pasa, no? ¿Y ahora qué pasa? Y veo que el Señor hace esto conmigo, pues
Dios mío, eso respalda la palabra que ya me han predicado. He puesto la palabra en juego y tú has hecho después la señal o el milagro. Ahora después vamos a hablar de eso, que lo tengo por aquí apuntado también. Segundo, obediencia siempre a Dios. Tenemos que obedecer siempre a Dios. Buscar y pedirle al Señor fuerza y guía para seguir siempre su voluntad. Oramos al Señor para pedirle cosas, pero muy pocas veces oramos al Señor para pedirle guía. Señor, guíame en tu voluntad. No, ¿cuál es tu voluntad? Guíame en tu voluntad, a mí. Yo no quiero saber cuál es tu voluntad. Tu voluntad será sin límite. ¿Cómo voy a...? ¿Qué estoy orando? ¿Qué le estoy pidiendo a Dios? Entonces, tengo que saber pedirle a Dios las cosas también, ¿no? Entonces, Señor, dame fuerza, porque estoy hecho polvo y no puedo leer ni la palabra. Me cuesta trabajo leer la Biblia. Y dame guía para seguir tu voluntad, la tuya, no la mía. Lo que tú quieres, que le predique a otro. ¿Qué veo por la Escritura? Tú lo que quieres... No es, escúchame, a veces decimos la palabra predicar y a uno lo asusta, ¿no? Testimonio, mi hermano, no es predicar. Es que tú seas un testimonio vivo, como lo es Jesús. Jesús es un testimonio vivo. Él resucitó y se mostró a los demás, ¿no? Pues eso es lo que tú tienes que hacer. Mostrar que el que resucitó está vivo en ti. En aquel no, pero en ti sí. Y mostrarle el camino como otro puede conseguir que salud y que esa bendición esté también en su propia vida. Tercera característica que vemos, una actitud excelente de Daniel. La actitud que tenía era excelente. Hermano, ¿acordáis la historia aquella que prohíbe el rey de poder orar? Y él coge y se sube en lo más alto que hay, abre las ventanas para que lo vea todo el mundo y se pone allí a orar. Yo oro a mi Señor y a mí nadie me va a prohibir. Una actitud excelente, un compromiso como estamos viendo, una fidelidad, una obediencia a Dios. Ay, hermano, de verdad, con esto reviento. Es mi deseo que esto tú lo experimentes y yo también. Si tú y yo no experimentamos esto, no vamos a ver grandes cosas. Sí, va a ver a lo mejor que todo te va viniendo más o menos bien. Daniel vio grandes cosas, vio como un león, no se lo comía, o vio a sus amigos metidos donde los vio metidos, porque él era de esta manera, tenía esa actitud. Cuando tú tienes actitud, Dios te respalda. Con actitud, Dios te respalda. Entérate en esta mañana. Y Dios nos va a respaldar si tenemos esta actitud. La actitud excelente se manifiesta a través del comportamiento. Como tú te comportes, la gente dirá, no, ve, este hombre, qué actitud tiene. Por el pensamiento que tú tengas, también está tu actitud. Si tú estás pensando nada más en lo malo, pues entonces, ¿cómo puedes estar tú? ¿Cómo puedes estar tú comiendo de lo bueno y de lo malo? A ti cuando algo te sienta mal nos dice, esto ya no me lo tomo más, porque me sienta mal. El médico me ha quitado de comer no sé qué porque no puedo probar, yo qué sé, la sacarosa. Pues no puedo tomar nada que tenga sacarosa porque me sienta mal. Pues ese mismo pensamiento que tú tienes, ese pensamiento es el que tenía de actitud nuestro Daniel, ¿no? Si eso me sienta mal, si me sienta mal el pecado, no quiero saber nada del pecado. Y no me lleve a ese camino. Y si alguien viene y te lleva al camino del pecado y te dice, ven, que te voy a coger de la manita y te voy a llevar aquí. Mira, este ha dicho esto, el otro ha dicho lo otro y no sé cuánto, y te va poniendo a la cabeza y tú no sabes cuándo cortar, porque a las personas hay que dejarla que hable, ¿no? No le permita a nadie que te coja de la manita como si fuera tu padre, porque no lo es. Tu padre está ahí y está vivo y cuando él quiera te dará la mano de él. Y no permita, mucho menos, si donde te lleva es a que tú pienses en el pecado o en la maldad. Si te cuende la manita todavía y te dice, mira el camino de Dios, mira la gloria, mira lo que he visto, mira lo que el Señor ha hecho. Esa mano no es la de tu hermano. Esa mano de tu hermano es Dios dándote la mano a ti a través de la mano de tu hermano, enseñando lo que es suyo. Dios no va a darte la mano para enseñarte miseria y pecado. ¿Me entendéis?
Y luego el sentimiento. El sentimiento es lo que estamos hablando. Ay, el sentimiento del amor, el sentimiento de la misericordia es darle al pobre. No te estoy hablando de ese sentimiento que no viene en el libro de Daniel. Te estoy hablando del sentimiento que viene en el libro de Daniel, del que te estaba hablando antes. El sentimiento es el pecado, lo malo. O sea, uno tiene que tener actitud y con ese sentimiento de decir tú, ¿qué va? Si esto es malo para mí, esto es malo para mi hijo, si esto es malo para mi mujer, si esto es malo para mi trabajo, si esto es malo para mi salud. Ese es el sentimiento del que yo te hablo, no del amor, no de no sé qué, no de darle al pobre, no de alojar a uno en tu casa. Lo que veo de Daniel cuando leo el libro de Daniel. Y este es el sentimiento que tiene Daniel. Yo lucho con toda mi fuerza por alejarme del mal y del pecado. Y no darle lugar a eso. Y eso es lo que yo quiero para ti, hermano. Hermano y hermana. Y para mí, yo primero, ya lo he dicho antes, ¿no? Porque soy el pastor de la iglesia. Por último, la cuarta característica que vemos es la pureza personal. Puede ser física, o sea que uno tiene que ir limpito, tiene que ir más o menos arreglado, decentado. Pero yo, viendo a Daniel, que es muy espiritual, pues esa pureza que uno tiene que tener, para mí abarca lo espiritual, abstenerse de ciertas conductas. Hay cosas que tú sabes que no debes de hacer, hermano. Yo también lo sé. No te creas que esto lo estoy diciendo para ti o para el que no oye, para mí también. Porque dice la Biblia que no hay ni uno bueno que haga las cosas correctamente. Entonces, no escuches esta palabra y que tú puedas pensar, uy, esto me lo está diciendo el pastor para mí. No, es que para el pastor también es. Yo soy de esos que no hay ninguno bueno. Y yo estoy metido en el grupo de todos, del montón, porque ninguno somos buenos. Entonces, nos tenemos que abstener de ciertas conductas. No debo de ver esto, no debo de oír esto. No debo, como el Señor nos está hablando últimamente, criticar. Eso, todo esto que te está hablando el Señor en esta palabra esta mañana es para que el fuego se pueda extender. Si no, el fuego de Dios no se extiende, lo que hace es mover la porquería, la basura, lo malo de este mundo. Pero el fuego de Dios tú no lo puedes mover si te centras en eso. Y en esta mañana estamos aquí porque no quiero mi luz, ya, esa lucecita. Yo quiero más, yo quiero fuego, fuego de lo alto. Hay que tener limpieza mental, ausencia de pensamiento impuro. ¿No? Hoy, muy normal, hoy, en la vida de hoy, me voy a acostar con este. Pues ausencia de pensamiento impuro. Si sabe que a Dios eso no le agrada, ¿tú crees que si tú sufres porque tienes ese deseo y tú luchas contra él y lo pones en las manos de Dios, ¿tú crees que Dios no te va a dar 100 veces más de lo que tú has hecho? Si tú tienes el deseo, un ejemplo, estoy poniendo este ejemplo, puede ser otro, ¿no? Tú tienes el deseo de acostarte con alguien, porque no tienes pareja, por lo que sea. Si tú luchas contra eso, Dios ha visto tu corazón y Dios va a hacer que tú tengas tu pareja. Para que en eso que tú te estás guardando, lo estás haciendo por amor a Él. Pero es que Él creó al hombre y la mujer y sabe que tú tienes necesidad. Pero necesita primero que tú hagas. El Señor dice, haz todo lo que tenga que hacer. Y lo que es imposible para ti, entonces lo haré yo. Pero el Señor no dice, yo te voy a arreglar todas las cosas. No. El Señor te dice a ti y a mí, lo que es posible para ti, hazlo. Y lo que tú ya ves que es imposible, eso lo haré yo. Entonces, cuando tú te guardas por amor al Señor y te duele, porque a lo mejor tu deseo es tu deseo, pero Dios está viendo tu dolor y está viendo de dónde proviene. Pues Dios es tu proveedor, nos dice la palabra, pues Él te proveerá de la persona que tú necesites en matrimonio, con tus hijos, con tu casa, con tu trabajo, para que no te falte de nada. Porque Dios, cuando mandó construir el templo, Él fue el que proveyó de todos los materiales que hacía falta en el templo. Él.
Él fue el que hizo las cosas. Y tenemos que seguir confiando en que Él hará esas cosas. ¿Amén? Y luego veo en esta pureza personal limpieza moral. Uno tiene que estar actuando con integridad y en tu vida tienen que ver que no hay malicia. Hermano, tenemos que rogar a Dios, no sé cómo lo vamos a hacer, de que cuando hablamos nos cuentan cualquier chisme, cualquier cosa en la familia, algunos no son creyentes, pero que ellos puedan ver y pensar, con este no puedo hablar estas cosas, porque parece que ni me escucha. No estemos pendientes nada más de la malicia. Estate pendiente de lo que tiene que estar. Tu salvación, tu vida eterna con el Señor y el camino que te quede que está aquí en este mundo. 1 año, 2 meses, 10 días, vivirlo con Él. Ya está, vivirlo con Él, disfrutarlo con Él y estar con Él. Porque luego volverás a disfrutar de Él. Primero aquí están las primicias de lo que vamos a vivir la eternidad. En la eternidad no sabemos con claridad. Pero aquí tú vives las primicias, las cercanías de Dios, cómo Dios te habla, cómo el fuego de Dios te va consumiendo, cómo el amor de Dios entra en tu vida y va cambiando tu persona. Entonces, procura estar exento de malicia. Lo mismo que uno se va con un grupo y cuentan chistes verdes, pues no contarlo tú, pero tampoco reírte, porque si no estás participando a tu manera. Tú crees que un pecadillo chico lo puede hacer, pero es que Dios, el chico y el grande, lo llama pecado, mi hermano, para que lo sepas. No, es que un pecadillo, es que he dicho esta pequeña mentirijilla. Para ti, una pequeña mentirijilla. Para Dios, pecado. Es que he robado, pecado. Es que he matado, que son más gordos, pecado. Dios lo llama todo por su nombre. Y no hace distinciones como hace en este mundo. ¿Qué nos enseña la vida de Daniel en este libro? Que lo mejor que uno puede hacer es orar por las promesas de Dios de vuelta a Él. O sea, un poco lo que yo decía antes de mis hijos, ¿no? Mira, muchas veces estamos orando por cosas, que es verdad que el Señor nos dice que pidamos cosas, pero he entendido a través de Daniel, del libro de Daniel, que uno tiene que aprender a orar por las promesas de Dios. Porque cuando la palabra viene del cielo a tu vida, está en tu vida esa palabra que es de Dios y tú la vuelvas a mandar otra vez a Dios, eso se cumple. Y su palabra que Él te mandó a ti, vuelve ahí a Él, pero no vuelve vacía. Vuelve con la esperanza, con la fe del que vive en ti, que está el Espíritu Santo, de proclamar, Señor, esa verdad la que yo quiero. Y yo veía esto en Daniel. Una forma de pedir que quizás estamos acostumbrados. No, voy a pedir por esto, voy a pedir por lo otro, por la enfermedad. Sí, es verdad, hay que pedir por cosas. Pero las cosas que a Dios le agrada tremendamente es cuando tú dices, Señor, por tu llaga dijiste tú que éramos sanados, en el nombre de Jesús sana a esta persona. Señor, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo le doy a Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces puedo decir, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy a Cristo. ¿Entendéis? Orando por la promesa. Abraham pensaba en la promesa. Daniel pensaba que Dios lo sacaría de ahí, de este reino, ¿no? Y nosotros tenemos que pensar, no en lo que tú pienses, en lo que tú creas, ni en tus deseos, ni tus sentimientos. En lo que Él te ha prometido. Basa tu vida en las promesas que Dios te ha hecho. Te aguardaré, no te dejaré, no te desampararé. Yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador. Pues amigo, así tenemos que orar delante de nuestro Padre. Amén. La moraleja que yo he visto en el libro, ¿no? Siempre hay una enseñanza. Yo he visto la moraleja, yo creo que la conocemos todos, es mantenerse firme por las cosas de Dios, sin importar las consecuencias. Si me matan, los leones, el horno fuego, si me quieren crucificar,
La moraleja es mantenerse uno firme. ¿Pero firme sobre qué? Sobre la roca, ¿no? Está escrito en la palabra. Que pongamos nuestros pies no sobre arena, sino sobre la roca. Porque eso, estando sobre la roca, edifica. Sobre la arena se puede destruir. Pero en la roca edifica. Amén. Y el mensaje de la historia de Daniel, pues al igual que Dios, el Dios de Israel, salvó a Daniel y a su amigo de sus enemigos, salvaría a todo Israel de su opresión actual. ¿Estás oprimido por algo? Pues Dios no ha cambiado y a ti te va a librar también de tu opresión. De eso que te consume el cerebro y que no te deja lugar para que tú busques a Dios en la libertad que tiene. Esto es el mensaje de la historia de Daniel, lo que estaba diciendo Daniel, lo que estaba viviendo Daniel. Esto es lo que tú y yo tenemos que mostrarle a los que no creen, a los que dudan, a los que dicen, el Señor está muerto, ya no puede haber más nada. Dios te va a quitar tu opresión. Me tomo un minuto, cerrad vuestros ojos, pensad qué es lo que oprime y dile en el nombre de Jesús, Señor. Primero quiero ser valiente y decirte lo que me oprime, lo que no me deja vivir ni de dormir. Puede ser cualquier cosa, pero yo necesito que como a tu pueblo Israel me saque a mí de toda opresión, porque a libertad hemos sido llamados, dice tu palabra. Esta es la oración, que no vuelva a ser vacía. A libertad hemos sido llamados en el nombre de Jesús. Dile esto al Señor. Ahora cuando estés orando, ora y acuérdate de las promesas sobre ese hecho concreto que tienes sobre ti. Y yo te aseguro que cuando menos te lo pienses, te sentirás libre de toda opresión. Amén. Juanmi, pon Daniel 7:14. Esto es cuando Nabucodonosor se recupera de todo lo que había pasado, de la depresión, de la locura en la que vivía. Cuando tú te recuperas de lo que acabas de orar ahora mismo y Dios te saca de tu opresión, dice, y le fue dado dominio a ti, mi hermano, en el nombre de Jesús. Dios te va a liberar de la opresión que tengas, el fuego de Dios te va a librar, y Él te va a dar dominio, te dará gloria y reino. La gloria de Dios la va a poder ver, te va a dar el reino de Dios y su justicia, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar, una vez que estés libre de esa opresión, para que otras personas con otras lenguas y otras le sirvan al Señor. Su dominio es dominio eterno, ese es el de tu Dios, en ese que tú crees. El dominio del que es capaz de hacer todo esto es un dominio eterno, que nunca pasará, ese dominio eterno. Y su reino, uno que nunca será destruido. Y tú eres parte del reino, te lo digo en esta mañana. Tú y yo estamos dentro del reino. Y dice que eso no puede ser destruido. Tú si estás en el reino, estás en la casa de tu Padre, tú no puedes ser destruido. Ninguna opresión, nada te puede pisar ni machacar. Nada te puede alejar de las cosas del Padre. Porque la opresión que tenía, Señor, en el nombre de Jesús la declararon esta mañana. Conforme a tu palabra, conforme a tu promesa. Señor, el que necesitara cualquier cosa, tú suplirás conforme a tu riqueza en gloria. Mi necesidad.
Aleluya, pero que a mí no me oprima eso más. Yo quiero un reino. Tú, que no seremos destruidos por nada ni nadie. No tenemos que tener temor. El otro día hablaba con Manuel y decía, a lo mejor le tienen que cortar al hombre el pie. Dice, pero yo no tengo temor, ni tengo miedo. Alguien decía, pues es un don que tú tienes. Tú estabas, ¿no? Es un don que tú tienes. Pero es que el Hijo de Dios, el que está al lomo de la verdad, al lomo del Padre, uno sabe que uno no va a ser destruido y que las cosas que le tienen que pasar a uno, el Señor tiene su nombre y tiene su propósito para hacer las cosas. ¿Amén? Ya con esto termino. Hay que pedirle al Señor que el fuego que hay en nosotros, primero que no sea una luz, hermano, por favor, te lo ruego. Tiene un mes hasta primero de año, ¿no? Ora al Señor, Señor, alimenta la luz. Señor, alimenta la luz. En el nombre de Jesús, yo quiero que el fuego sea grande dentro de mí, un fuego que yo no pueda aguantarlo. ¿Te acuerdas la imagen de Apocalipsis? ¿Qué ve Juan? Al Señor refulgente, con llama como de fuego, con los ojos. Pues eso eres tú, eso es lo que tú tienes dentro de ti. Y yo, pero no quiero una lucecita. Yo quiero el rostro de Cristo que vio Juan en mi vida y que se extienda y que otros puedan ver ese rostro. Lo mismo que lo vio Juan. Eso es mi deseo. Es el deseo de tu Padre. Es el deseo del que murió por ti en la cruz. Y esa es la obra que el que vive dentro de ti, el Espíritu Santo, va a hacer contigo y conmigo. Amén. Lo que hiciste con Daniel, hazlo conmigo. Señor, que yo tenga esas características, esas cualidades. Que yo no tenga temor, Dios mío, de las cosas cuando viene la angustia, la opresión. Que seas capaz de echar la opresión, de coger y tomarme un minuto como no hemos tomado hoy. ¡Un minuto! Señor, tú me has prometido esto, pues en el nombre de la promesa que tú me has hecho, para que no vuelva a ti vacía. Yo lo creo. ¿Sabéis? A mí el Señor me dio mi hijo, mis 2 hijas. Porque yo fui con la promesa. En tu pueblo no habrá... No, bueno, en tu pueblo no habrá estéril. Y entonces yo hablaba con el Señor, la promesa, para mi problema, para lo que me ahoga, para lo que me asedia. En tu pueblo no habrá estéril. Señor, yo soy de tu pueblo. Ayúdame. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, orar, ponerme de rodillas, ayunar. Pedí oración, pero lo que es imposible para mí, papá, hazlo tú, por amor de tu nombre. Y están mis 2 hijas. Cuando yo sigo siendo estéril y no puedo tener hijos, ¿no? Mira, es necesario que ese fuego que Dios va a extender en ti y en mí. Y yo voy a orar, Señor, ojalá fuera hoy, pero creo que no. Necesitamos asentarnos un poquito. Tenemos un mes hasta primero de año, ¿no? Este fuego tiene que cambiar las vidas. Vosotros, que os vais ahora a Argentina, el fuego de Dios sería maravilloso. Que el rostro de Cristo, fulgurante, que aquel rostro que tenía Moisés encendido, lo vean vuestra familia, allí en Argentina. Que digan, ¿dónde está? Los otros pensando que se habían muerto, ¿verdad? El pueblo pensando que Moisés se había muerto. Y cuando venga Moisés con la cara y que se tiene que tapar la cara y todo, se quedan todos cuajados. Pensábamos que este estaba muerto. Se fueron a España pensando que iban a llevar una vida de miseria. ¿Y cómo vienen aquí ahora a Argentina? Con la pila iglesia que hay aquí en Argentina, con la pila pastores, con la pila cosas, los años que tienen, y los veo venir brillando. Pero es que soy su especial tesoro. Y tenéis que mostrar eso ahora cuando vayáis allí, ¿no? Y cambia vida, pero también necesitamos ese poder de lo alto que nos habla Hechos 2:4, no lo voy a leer ni nada. Necesitamos esa lengua de fuego, ese poder que viene de lo alto, que no es poder para hacer milagros. El poder que viene de lo alto es el que te consagra, el que te hace que lleve una vida recta y honesta delante de Dios.
cuando viene sobre las personas, dice que caía lenguas de fuego. Lengua, palabra. ¿Qué predicaron? ¿Milagros? ¿Señales? Palabra. La palabra del Señor. El poder de lo alto es lo más eficaz que hay para poder hablar la palabra de Dios. Las lenguas de fuego no es para señales ni milagros. Las lenguas de fuego es para la palabra de Dios. Las señales, ya lo habéis visto con Jesús mismo, si no creéis la palabra, pues estas señales os seguirán a todos los que creen. Pero no es lo importante, no coja el toro por el rabo, cógelo por los cuernos. La palabra. Yo quiero poder de lo alto. Hay otros que dicen, yo quiero el poder de lo alto para sanidad, para los dones, para que entre aquí uno, no vea, pongo mis manos y este ya, o está echando espuma por la boca y le pongo la mano y se la quita el demonio. Si eso es lo que tú quieres, Dios no te va a dar eso, porque la gloria es de Él, no tuya. Entonces, hasta que tú no vivas una vida recta, honesta, como Daniel o como otro hombre de la Biblia, respetuosa para con el Señor y dándole la gloria de todas las cosas al Señor, no va a venir las señales, mi hermano. Las señales no van a venir. Y yo deseo con todo mi corazón las señales, porque yo ya sé que Cristo lo intentó con la palabra y a veces no pudo. Y mi familia, muchos o algunos de mi familia son muy duros. Entonces ruego al Señor para que la promesa que Él hizo, si no por la palabra, si no se pueden convertir por la palabra, que se conviertan por las señales. Señor, dale esa oportunidad a mi familia. Para que mi familia se convierta, puede ser que alguno caiga enfermo muy grave. Pero se cumplirá y se verá la señal. Y la veré yo, los que creemos y los que dudan del Señor. Amén. Bueno, nos ponemos de pie un momentito. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, que nos da victoria, Señor, nos da gozo, nos da claridad para saber las cosas que tenemos que hacer. Señor, en nombre de Jesús no te pido una iglesia de perezosos, sino una iglesia de hombres y mujeres de valor que honren con sus vidas y con sus testimonios y puedan mostrar a través de cada uno de ellos y de mí también tu santa gloria a todo el que quiera ver tu gloria, Dios mío. Padre, te ruego en el nombre de Jesús en esta mañana que todo esto que hemos aprendido, todo esto que estamos hablando, anide en nuestro corazón, Señor. Traiga luz, entendimiento, fortaleza, traiga vida abundante, Señor. Señor, es que necesitamos, es que somos hijos tuyos y necesitamos vivir en plenitud. Porque tú eres un Dios de plenitud y yo no puedo ser un mediocre. Ni ninguno de tus hijos puede ser mediocre. Necesitamos todos vivir en plenitud, mi Dios. A la luz del entendimiento, Señor, de tu palabra. Viviendo como Jesús, sencillo y humilde. Reconociendo las cosas, Señor. Siendo sabio y prudente. Alejándonos del mal, como tú, Señor. Como tú nos mostraste cuando Jesús estaba cargando con el pecado. O como nos dice Jesús, que luego echó todos los pecados nuestros en el fondo del mar. Dios, yo quiero ser hijo tuyo, yo quiero aprender eso. Si yo quería ser como mi padre natural, si yo quería trabajar en el mismo trabajo que hacía mi padre, Señor, si eso lo tenía con mi padre natural, contigo quiero lo mismo. Y más. Porque mi padre nada más que me podía dar hasta la sabiduría humana que tenía. Pero tú eres un Dios poderoso, un Dios sin límites, aleluya. Y en ese Dios en el que hemos creído y hemos confiado y en esta mañana nos hemos reunido en su nombre, Señor. Queremos darte la gloria, queremos darte la honra. Señor, queremos pedirte, y yo el primero como pastor, perdón por nuestra dejadez, perdón por ocuparnos tanto tiempo en nuestra vida del pecado, de la malicia, de la maldad, y olvidarnos del compromiso que tenemos de buscar tu reino y tu justicia. Señor, si nosotros somos los primeros que buscamos el reino, tu justicia, los que nos gobiernan podrán ver con claridad, Señor, quién es el que tiene el dominio de este mundo.
Y yo quiero que esos que nos gobiernan, a veces tan mal, Señor, a través de tu pueblo, de tu iglesia, de tu esposa, puedan ver tu plenitud, puedan ver tu gloria y puedan ver que tú eres un Dios vivo. Ojalá, Señor, los reyes, los ministros, los presidentes de este mundo sean como Nabucodonosor y puedan ver, Dios mío, tu gloria dentro de un horno de fuego. Puedan ver tu presencia, puedan ver tu persona. Señor, esto lo vio el rey Nabucodonosor sin creer en ti. Aleluya. Con sus propios ojos. Y a veces decimos, Señor, ojos espirituales. No, sus propios ojos. Nabucodonosor con sus propios ojos te vio. Y Eliseo con sus propios ojos te vio. Y el criado que estaba asustado con sus propios ojos te vio. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Ese es mi deseo para la iglesia, Señor, en este año que entra. Padre, que cada uno podamos trabajar en el lugar que tú nos has llamado, podamos ir creciendo, mostrando fruto, madurando, Dios mío, y que podamos cosechar, pero no en el pecado, no en la maldad, que podamos cosechar caminando hacia el reino, caminando hacia la eternidad contigo, Señor. Aleluya. Ahí es donde tenemos que ver los frutos. De ahí es donde tienen que comer otros de nosotros. No cuando estamos en la miseria, sino cuando estamos en la bendición más grande. Aleluya. Buscando tu rostro. Gracias, Dios mío, por amarnos con amor eterno. Gracias por amarnos como somos. Gracias, Señor, por cuidar de nuestras debilidades, en las cuales tú te vas perfeccionando y nos vas haciendo perfectos. Y, Señor, no te olvides que cuando vamos caminando buscando tu reino, estamos andando en santidad sin saberlo. Nos vamos acercando a la santidad del trono y no podemos estar delante de ti sino en santidad. Y caminando hacia ti es como conseguimos la santidad. A veces no sabemos esto ni cómo viene, pero sí hemos entendido que buscando hasta ti, caminando hacia ti, olvidándose uno de lo malo, uno en el camino el traje se le va volviendo de manchado a blanco resplandeciente, porque tú eres santo y en ese caminar hacia ti nos vuelve santos. En esa oración que vuelve, que un día hicimos cuando nos convertimos, vuelve de nuevo a ti. Nos vamos, Señor, nos vamos blanqueando nuestras ropas, nos vamos santificando en el proceso. A ti sea la gloria, Señor, y la honra. Y gracias por esta palabra preciosa en el nombre de Jesús.